Bienvenidos al canal. Vamos a preparar una torta de piña deliciosa, la cual te encantará, y los ingredientes son una piña para las rodajas caseras o puedes usar las de lata, 300 gramos de harina leudante, 225 gramos de azúcar, 100 mililitros de leche, 100 mililitros de jugo de piña ligero, 100 gramos de margarina con sal, 4 huevos, una cucharada de esencia de piña o vainilla en caso de no tener, una cucharada de polvo para hornear, y para el caramelo necesitaremos 200 gramos de azúcar, 50 mililitros de jugo de piña bien ligero, y para las rodajas de piña necesitaremos 3 cucharadas de azúcar y media taza de agua. Teniendo todo listo, vamos a comenzar. Esta preparación es muy fácil de hacer y lo vamos a hacer por pasos. Primero vamos a hacer nuestras rodajas de piña en almíbar, y lo que necesitaremos serán una lata de atún usada como molde, un mazo, una regla para medir el grosor de nuestras rodajas y una tapa de refresco. Ahora vamos a retirar toda la cáscara de la piña para tenerla lista y hacer nuestras rodajas. Con ayuda de la regla vamos a medir 1 centímetro de grosor y cortamos. Es importante hacer esto porque no pueden quedar delgadas. Con mucho cuidado vamos haciendo nuestras rodajas de piña. Es muy importante que queden gruesecitas porque si quedan muy delgadas se pegarán al molde, así que anota este consejo. Ahora sí, vamos a hacer nuestras rodajas. Centramos la tapa de refresco y con ayuda de nuestro mazo, disculpen, pero todavía me funciona muy bien. Centramos la lata de atún y golpeamos. Y aquí tenemos nuestra rodaja hermosa de piña. Vieron que es muy fácil de hacer y repetimos el mismo procedimiento. Cortamos, puedes utilizar un vaso, lo que tengas en casa, simplemente debes cortar así como ven en pantalla. No pueden alarlo porque se puede romper el círculo. Y así tan fácil se hacen unas rodajas de piña en casa. Yo soy muy precisa, así que las rodajas que voy a utilizar las coloco de una vez en el molde para saber cuántas voy a utilizar, y son las que llevaré a cocción en almíbar y utilizarlas para mi torta de piña. El resto las hago en jugo para complementar lo que haga falta en nuestra preparación. Ahora haremos nuestras rodajas en almíbar. Agregamos las 3 cucharadas de azúcar y la media taza de agua a temperatura alta. Batimos un poco y colocamos las rodajas de piña, las que vamos a utilizar nada más para nuestra torta. Aquí te voy a dar el paso a paso para que te quede perfecta. De verdad que no hay fallas. Te voy a mostrar todo tal cual para que te salga espectacular esta torta de piña. Transcurrieron 8 minutos a temperatura alta y ya están listas. Vamos a dejar enfriar. Haremos nuestro caramelo. En una olla agregaremos los 200 gramos de azúcar con los 50 mililitros de jugo de piña ligero. ¿Qué quiero decir con jugo de piña ligero? Que debe ser un jugo que no esté espeso. Por ejemplo, 25 mililitros de jugo más 25 mililitros de agua. Te quedará un jugo ligero, porque si lo haces con jugo espeso, el caramelo te quedará horrible. Se te pegará toda la piña y no te quedará nada bien tu torta. Así que es muy importante, todo esto te lo digo por experiencia, y así tal cual como yo te estoy mostrando en este video lo debes hacer. Así que debes utilizar un jugo que esté ligero, en media parte de agua y media parte de jugo. Se lo agregas a tu caramelo, así como vemos en pantalla, con mucha paciencia, al principio a temperatura alta, y ya cuando comienza a hervir le bajas la llama a temperatura mínima
y con ayuda de un pañito vas haciendo movimientos en formas circulares y te quedará así tal cual estamos viendo en pantalla. Aquí te estoy dando todos los tips y consejos para que la torta te quede súper bien. Igual aplica el jugo ligero en la torta porque no queremos tortas apelmazadas ni tortas chimbas y malísimas. Así que también aplica lo del jugo para la torta. Ya está listo. Ya teniendo nuestro caramelo listo, ahora vamos a preparar nuestro molde. Aquí tengo mis rodajas de piña escurridas y con ayuda de una cuchara, con nuestras manos bien limpias, vamos a colocarle suficiente margarina con sal o mantequilla, lo que tengas, para luego colocarlas en el molde y de esta manera ellas no se pegarán al molde y se quedarán intactas en la torta, que eso es lo que queremos. Este es otro tips o consejo que yo te puedo dar para que tu torta te quede espectacular. Y continuamos haciendo el mismo procedimiento con todas las piñas. Con mucha paciencia. Vamos a colocar todo lo que podamos. Y por último decoramos con cerezas, la distribuimos muy bien. Esta le da un toque especial y muy elegante a esta torta de piña. Ya teniendo nuestro molde listo, ahora sí vamos a hacer nuestra torta o pastel. Comenzamos separando las claras de las yemas para llevarlas a punto de nieve o suspiro. Tú puedes hacerlo directo, pero para mí este paso es fundamental e importante. Siempre lo hago y mis tortas quedan altas y esponjosas. Voy a unir los líquidos, los 100 mililitros de jugo de piña junto con los 100 mililitros de leche. Ahora vamos a batir a punto de suspiro. Es muy importante que la harina y la cucharada de polvo para hornear estén unidas y cernidas. Ya las claras están listas. Ahora vamos a reservar. En un recipiente amplio agregaremos los 100 gramos de margarina con sal junto con los 225 gramos de azúcar regular. Y vamos a batir aproximadamente unos 3 minutos. Agregamos la cucharada de esencia de piña. En caso de que no tengas, puedes utilizar una cucharada de esencia de vainilla. Incorporamos las yemas y batimos perfectamente. Con ayuda de una cuchara o paleta, vamos a retirar todo lo que está alrededor para que este se incorpore perfectamente a nuestra mezcla. Comenzamos con harina rápidamente a velocidad número 1. Cuando ya desaparezca, agregamos la primera tanda de leche, la segunda tanda de harina rápidamente, la última de leche y la última de harina. Esto debe ser rápido, súper rápido, a velocidad número 1. Y listo.
Ahora con ayuda de una cucharilla vamos mezclando todo lo que está alrededor para que se incorpore. Mezclamos y agregamos nuestras claras que ya teníamos previamente montadas a velocidad número 1. Terminamos de mezclar en forma envolvente y listo. Ahora le agregaremos a nuestro molde. Vieron qué fácil es. Ustedes no saben la felicidad que es que una torta te quede tan espectacular, que tus familiares te digan que quedó súper bien, que está deliciosa. Ustedes la deben preparar así tal cual y les aseguro que quedarán todos sus familiares sorprendidos por esta delicia que tú vas a preparar. Porque si yo puedo, tú también puedes. Anímate a hacerlo así tal cual yo te estoy mostrando acá en este video. Si eres mi fiel suscriptora o suscriptor, sabrás que mi horno está dañado, ya que mi hijo le dañó la perilla al mismo. Por lo tanto, estoy haciendo mis tortas en la hornilla o estufa y para mi gusto queda muchísimo mejor allí, quedan más esponjosas, más altas y me encanta. Tú puedes colocar la torta en el horno con la temperatura habitual. Y así va mi torta. Si la mueves un poco, se mueve en el centro, así que todavía le falta. Después de 1 hora y media a temperatura media alta, ya mi torta está lista. Le inserto una pasta o fideo y si sale limpio es porque ya está. Con las manos bien limpias vamos a meter la pequeña pancita que le salió para que no tengamos problema en el momento de desmoldar nuestra torta y que quede prolija. Y aquí viene el momento más esperado por todos nosotros. Pasaron solo 20 minutos y todavía está caliente, así que vamos a desmoldar así. Y miren esta preciosura. Así te va a quedar a ti tu torta si lo preparas así tal cual te estoy mostrando. Miren esta preciosura. Yo estoy segura de que si preparas esta receta así tal cual yo te estoy mostrando en este video, te quedará igual. Y espero tus bonitos comentarios de felicidad de que te haya salido tu torta de piña así tan linda como esta. De verdad que estoy súper feliz de poder compartir esta preparación con todos ustedes. Y ya les voy a mostrar otra que hice. Y por supuesto que preparé otra, miren, quedó igual de preciosa. Le hundimos la pancita, que salió solo poquita, está súper caliente, solo dejé que reposara 15 minutos y estaba caliente. Lo traté de hacer con las manos, pero no pude, así que tuve que utilizar los pañitos de cocina y miren esa preciosura. Quedó así, ya que me habían quedado 3 pedazos de piña y unas cerecitas, así que hice el intento de que no me quedara ese material allí y por ello hice otra torta para demostrarles que sí se puede hacer una deliciosa torta y que te quede preciosa. Quedó riquísima. Y bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Gracias por estar aquí una vez más. No olvides darle like y suscribirte al canal. Cualquier duda o sugerencia me lo puedes dejar en los comentarios. Nos vemos en un próximo video.